Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho la Junta Directiva del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal a participar de este congreso, en especial en la persona de don Abel Augusto Zamorano. Quiero felicitar a don Elvis Polo y a su enorme y anónimo equipo por la organización de este extraordinario congreso. Es bueno que se sepa, ¿no?, que hay gente que ha permitido que nosotros podamos disfrutar de estas exposiciones con tranquilidad, porque hay gente que está trabajando para eso. Así que muchas gracias también a ellos. Tengo en mis manos el Código Procesal Penal de Panamá. Este código se dictó en el marco de procesos de reforma realizados en prácticamente todos los países de Latinoamérica, que instalaron un modelo procesal penal distinto, innovador. Una de sus características que siempre destacamos es que estos códigos y estos sistemas reconocen derechos que los antiguos sistemas no reconocían, conformándose de manera mejor con la noción actual de debido proceso. Y solemos decir con un poco de ligereza que el código garantiza más derechos. Eso no es verdad. El código declara derechos. El código, la ley, promete el resguardo de derechos. Porque se sabe que la sola enunciación de un estatuto de derechos no puede garantizarlo. Y entonces los mismos códigos lo que hacen es establecer sistemas de control que permitan cautelar que esos derechos se cumplan. Y entonces decimos, tenemos sistemas de control, entonces los derechos están garantizados. Eso no es verdad. Para que los sistemas de control garanticen derechos tienen que operar. No bastan las declaraciones legales. De ahí es que he tenido interés en realizar un estudio de campo en los tribunales de Santiago de Chile para verificar si los sistemas de control operan. Y mi foco de interés para comenzar, porque probablemente esta es una tarea de largo aliento, han sido los controles de detención y en particular la función que cumplen los jueces en estos controles de detención. La presentación, por favor. El control de detención es muy relevante en el proceso penal chileno y panameño, ¿no? En Panamá le llaman legalización de la aprehensión, si mal no recuerdo. Y lo es porque constituye una actuación judicial que permite el examen del actuar policial, avalado ya por el Ministerio Público, que ha llevado a la privación del derecho a la libertad ambulatoria de una persona, ya sea autorizada previamente por un juez cuando media orden de detención, porque en Chile la orden de detención solo puede ser emanada de un juez, a diferencia de Panamá, que la dicta el Ministerio Público, ya sea como una decisión autónoma del agente policial o de un particular cuando se realiza en una pretendida situación de flagrancia. El control de detención es relevante también porque en muchas ocasiones, especialmente cuando se realiza en una pretendida situación de flagrancia, constituye la puerta de entrada al proceso penal. Es, en consecuencia, la primera actuación judicial en el proceso. Se trata de una actuación que se realiza en una audiencia oral, que se ha denominado precisamente audiencia de control de detención, aunque esta actuación que le da su nombre es solo aquella con que se inicia la audiencia. Ayer escuchaba que en Panamá un expositor le llamaba la audiencia combo, porque tiene varias otras peticiones, ¿no? Se trata de una actuación judicial de carácter cautelar que define claramente el rol que el juez de garantía chileno le corresponde durante todo el proceso, cuál es el de velar por el resguardo de los derechos de los intervinientes y en especial el del imputado. Es por todo lo anterior que resulta de interés el examen de la forma en que se realizan estas audiencias, en especial la forma en que se desenvuelven los jueces, porque representa la manera en que estos interpretan el rol que la ley les asigna. Por cierto que para tener una imagen más completa de esta representación habría que examinar también las otras audiencias que dirigen los jueces conforme al rol que la ley les asigna.
El presente trabajo muestra un análisis de campo que examina la actuación de un grupo significativo de jueces de garantía durante la señalada audiencia en comparación con las obligaciones que la ley les impone. Yo lo que voy a presentar es un resumen del avance del estudio de campo. El avance completo lo tienen en la memoria del Congreso y el estudio espero que termine en el curso de los próximos meses. Perdón. Objetivo de la investigación. La presente investigación tiene por objeto evidenciar, a través del análisis de los registros de audiencia, las prácticas de los jueces de garantía en las audiencias de control de detención, con el objeto de comparar tales prácticas con las funciones que en dicha audiencia deben cumplir conforme se señala en la ley. Asimismo, pretende evidenciar las prácticas que se han ido instalando y dimensionar cuantitativamente los distintos modos de materializar el rol que los jueces deben cumplir conforme lo entienden los propios jueces. El material de análisis para esta investigación, yo paso las presentaciones, por favor, está compuesto por registros de audios de audiencias que corresponden a un día de trabajo de cada juez de garantía en el periodo comprendido entre el 20 de enero y el 16 de abril de 2017. Como resultado de lo anterior, ha sido posible disponer de los registros correspondientes a 2.244 audiencias que dan cuenta del trabajo realizado en los turnos de control de detención por un total de 115 jueces, distribuidos en 15 juzgados de garantía del Centro de Justicia de Santiago, con un promedio de 19,34 audiencias por juez. Del total de audiencias, 1.672 corresponden a controles de detención fundados en flagrancia y 572 a controles de detención fundada en orden judicial. La distinción es relevante por cuanto las prácticas que se realizan en las audiencias difieren dependiendo del motivo de la detención. Debo decir también que todos estos jueces son los que tienen competencia en la ciudad de Santiago. Y lo que voy a presentar entonces a continuación como resultado de este estudio corresponden a las funciones que la ley les asigna a los jueces. Los jueces de garantía deben controlar la legalidad de la detención, igual que en Panamá. Deben controlar también el estatuto del detenido. Lo primero, la oportunidad en que es presentado ante el juez, igual que en Panamá. Pero el juez chileno, a diferencia del panameño, debe controlar otras 3 dimensiones del estatuto del detenido. Que se le hayan leído los derechos al detenido, que no haya sido objeto de maltrato y, finalmente, que se le haya intimado la orden o motivo de la detención. En cuanto, entonces, al control de la detención o de la legalidad de la detención, sabido es que el control de detención es una audiencia que no está reglamentada en la ley, igual que en Panamá, y que nace como una creación jurisprudencial en los albores de la aplicación del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, la lectura de las normas pertinentes por parte de la jurisprudencia fue acertada, en cuanto claramente el legislador se refiere a la necesidad de controlar la detención por parte del juez, lo que en un proceso intensamente oral como el que nos rige, debe realizarse en una audiencia con caracteres adversariales. El Código Procesal Penal dispone que es un derecho de toda persona privada de libertad ser conducida ante el juez para que éste examine la legalidad de la detención. En las diapositivas he pretendido, no sé si se ve, exhibir las normas también paralelas del Código Procesal Penal de Panamá. El examen de legalidad de la detención consiste en determinar si existe fundamento legal para la detención, lo que se consigue revisando los hechos de la detención y analizando si encuadran en alguna de las hipótesis legales que la legitiman. La ley reconoce 2 grandes causales que facultan la detención, la orden judicial y la flagrancia, como ya explicamos. Tratándose de la detención fundada en flagrancia, se requiere conocer las circunstancias que llevaron a la detención.
Se trata de un relato que intenta explicar que los agentes que practican la detención, sean policías o particulares, se encontraron ante alguna de las hipótesis que la ley define y que se describen como situaciones de flagrancia. Por otra parte, cuando se controla una detención fundada en orden judicial, basta que se exprese la existencia de dicha orden, la que puede ser verificada en alguno de los registros pertinentes. Estas disposiciones constituyen la cuestión central de la audiencia de control de detención en tanto se refieren al examen de su legalidad. Por ello, sorprende que en los casos de flagrancia, solo en el 22,18% de ellos se expongan los hechos en que se funda la detención, mientras que en los casos de orden, la referencia a la orden judicial se produce en el 66,78% de los casos. Las cifras anteriores permiten concluir que en los casos analizados los jueces al examinar la legalidad de la detención fundada en flagrancia, en el 77,81% de los casos no conocieron los hechos que motivan la detención. Desde luego, si no se conocen los hechos, no es posible realizar el análisis jurídico de los mismos, lo que nos lleva a concluir que en el 77,81% de los casos analizados, los jueces no examinaron la legalidad de la detención. Mientras voy mostrando los gráficos, quiero decir que estos gráficos son dos. Uno explican el resultado de las audiencias de control de detención motivadas en orden y el segundo motivada en flagrancia. Y están distribuidos los 15 juzgados de garantía analizados. Las cifras anteriores muestran que no está instalada entre los jueces la convicción de que el examen de legalidad de la detención en los casos de flagrancia se realiza a través del conocimiento directo de los antecedentes de hecho expuestos en la audiencia. Tan es así que el estudio muestra que el 23,47% de los jueces jamás solicitó la exposición de los antecedentes de la detención. Por otra parte, 5,21% de los jueces siempre solicitaron la exposición de los antecedentes de estas audiencias. Por lo tanto, la gran mayoría, 71,3% de los jueces, solo pide conocer los antecedentes de la detención ocasionalmente. El motivo preponderante para solicitar los antecedentes de la detención en casos de flagrancia consiste en que el defensor solicita al tribunal se expongan los antecedentes, lo que ocurre en el 11,1% del total de casos. Vale decir, en aproximadamente la mitad de los casos en que se exponen los antecedentes, ello ocurre porque el defensor solicita que ello se haga. En la mayoría de los casos, los jueces no piden los antecedentes de la detención. Y en los casos en que lo hacen, aproximadamente en la mitad, lo hacen por cuanto el defensor solicita su exposición. La investigación ha permitido advertir que una práctica mayoritaria de los jueces de garantía consiste, en lugar de requerir los antecedentes de la detención directamente al fiscal o a otro interviniente, en consultar al defensor si va a presentar algún cuestionamiento respecto a la legalidad de la detención, lo que ocurre en el 87,02% de los casos. De esta manera, la respuesta del defensor determina las siguientes actuaciones en la audiencia de control de detención. Si la respuesta es afirmativa o el defensor pide la exposición de los antecedentes, el juez solicita al fiscal dicha explicación. Si la respuesta es negativa, la audiencia sigue dándose por evacuada el control de la detención. Esta práctica supone una delegación del juez del examen de legalidad de la detención en el defensor, ya que en definitiva se le está entregando a éste el examen exclusivo de los antecedentes de la detención que constan en la carpeta de investigación. Desde luego, nada obsta, y es necesario y recomendable, que para ejercer su labor el defensor revise los antecedentes de la investigación y se entreviste con el imputado, para tener la mayor información posible a fin de exponer sus alegaciones ante el juez. Digamos que la delegación del examen de legalidad de la detención que le corresponde al juez en el defensor, tan extendida entre los jueces de garantía de Santiago, es plenamente compatible con un sistema procesal adversarial.
en tanto pone la responsabilidad de llevar los debates ante el juez en los intervinientes. Sin embargo, el proceso penal chileno no tiene como única característica la adversarialidad, sino que también es un proceso garantista que tiene como objetivo la cautela de garantía de los intervinientes, en especial del imputado. La noción garantista o cautelar del proceso penal se expresa, entre otras instituciones, en el control técnico de la defensa, igual que en Panamá, como lo dispone el artículo 106 del Código Procesal Penal, que permite al juez declarar el abandono de la defensa en los casos en que se produjere un abandono de hecho por mal desempeño técnico del defensor. Esta última característica, en la adversarialidad, en cuanto pone bajo la responsabilidad del juez el control del desempeño técnico del defensor, si el juez delega el examen de legalidad de la detención en el defensor, dispone entonces de menos herramientas para medir el desempeño profesional. Y por lo tanto no solo está renunciando a controlar la legalidad de la detención, sino también a controlar el desempeño técnico del defensor. Es probable que para algunos jueces el control de la detención se haya transformado en un rito sin contenido de fondo. Se detectan en el estudio 35 audiencias en las que no existe ninguna referencia a la detención. Vamos a revisar entonces qué pasa, cuáles son los resultados respecto del estatuto del detenido. La primera cuestión que vamos a revisar es la obligación de que el detenido sea puesto a disposición del juez dentro del plazo legal. El examen de legalidad de la detención consiste en determinar si existe fundamento legal de la detención, como hemos visto. Sin embargo, una vez detenida, toda persona queda sometida a un estatuto de derechos que correlativamente suponen obligaciones para el agente de la detención y para la policía, cuyo control está encargado al juez de garantía en la audiencia de control de detención. Se revisarán entonces a continuación si esas obligaciones son controladas por los jueces de garantía y se mostrarán los resultados que la investigación arroja sobre el particular. La primera exigencia legal, como decía, es la oportunidad. Lo dispone el artículo 131 del Código Procesal Penal chileno, 235 del Código de Panamá. El juez debe verificar que este plazo se cumpla. Para ello debe requerir que se le entregue la información en la audiencia. Lo habitual es que cuando el juez consulta sobre la oportunidad de la detención, lo haga al imputado, eso conforme a la práctica, aunque probablemente esta información debiera entregarla también el fiscal. Resultado de la investigación. La investigación demuestra que tratándose de detenciones por flagrancia, en el 34,44% de las audiencias el juez consulta sobre la oportunidad de la detención, mientras que en el caso de las detenciones por orden ello ocurre en el 33,04% de los casos. El porcentaje de los jueces que jamás consultó en las audiencias revisadas sobre la oportunidad de la detención asciende a 57,39%. Por otra parte, 17,39% de los jueces siempre consultó en las audiencias revisadas sobre la oportunidad en que se produjo la detención. Vamos a la segunda obligación, que son las condiciones en que se encuentra el detenido. Le corresponde al juez de garantía controlar también las condiciones en que se encuentra el detenido, lo que está vinculado con el derecho que tiene a no ser objeto de malos tratamientos durante su detención. Se trata de una información relevante, ya que en la propia ley se manifiesta una cierta desconfianza, particularmente por razones históricas, en que en el marco de la detención es probable que se generen situaciones de abuso policial que es necesario controlar para disuadir el ejercicio de tales prácticas. La forma en que se efectúa este control consiste en la consulta del juez sobre la existencia de reclamos respecto del trato que ha recibido el imputado, lo que habitualmente se formula al propio imputado, aunque nada obsta a que la absuelva el propio defensor. Resultados de la investigación. No obstante la relevancia de esta cuestión, solo en el 27,45% de las audiencias de control de detención fundadas en flagrancia, el juez consulta sobre la eventual existencia de reclamos respecto del trato recibido.
mientras que ello ocurre en el 24,47% de los casos tratándose de detención fundada en orden judicial. En relación a los jueces, la estadística muestra que el 66,95% de los jueces jamás consultó en la audiencia sobre un eventual reclamo en relación a los malos tratamientos. Por otra parte, solo 13,04% lo hizo siempre. Una tercera obligación consiste en la intimación de la orden. ¿Podemos volver atrás en las presentaciones, por favor, en las diapositivas? Más. Para atrás, por favor. La intimación al detenido del motivo de la detención es también parte del estatuto del detenido, que debe controlar el juez de garantía. Consiste en la información que debe entregársele respecto del motivo de la detención. La calificación del delito bastaría en el caso de flagrancia y la información o exhibición de la orden en el caso de orden judicial. Los resultados de la investigación, más atrás por favor, en el 32,71% de las audiencias de control de detención se consulta por el juez si el imputado fue informado del motivo de la detención, mientras que ello ocurre en el 36,53% de las audiencias relativas a detenciones por orden judicial. El 62,21% de los jueces jamás consultó en la audiencia si el imputado fue informado del motivo de la detención. Por otra parte, 16,52% de los jueces en todas las audiencias consultó sobre el cumplimiento de esta obligación. El resto de los jueces lo hizo en algunas ocasiones. La cuarta obligación del estatuto consiste en la lectura de derecho. Una última cuestión, entonces, que el juez de garantía debe controlar en la audiencia de control de detención se refiere a la obligación de dar lectura a los derechos del detenido. Esta obligación tiene un carácter operativo respecto de los demás derechos del detenido, en el sentido que es el medio a través del cual el imputado se entera de cuáles son los derechos que puede ejercer. Resultados de la investigación. La obligación de controlar la lectura de derechos se cumple en el 31,04% de los casos, tratándose de flagrancia, y en el 16,25% de los casos fundados en orden de detención. El 66,08% de los jueces jamás verificó el cumplimiento de estas obligaciones en las audiencias que fueron revisadas, mientras que 9,56% lo hizo siempre. Se advierte en el análisis la existencia de casos en que, no obstante que el detenido afirma que no le han leído los derechos, el juez no cumple con entregarle dicha información, y esa es una de las consecuencias que establece la ley expresamente. Finalmente, lo que hemos revisado dice relación con consultas impropias que hacen los jueces en este diálogo con el imputado para controlar la legalidad de la detención. El control de legalidad de la detención y del cumplimiento del estatuto del detenido se puede llevar a cabo de diversas maneras. Desde luego, en principio, es fundamental la versión del fiscal. Esta versión se puede contrastar con la que sostiene el imputado, ya sea directamente, ya sea a través de su defensor. Muchos jueces, de hecho la gran mayoría, tiene la práctica de hacerle preguntas directamente al imputado respecto de su detención. Las preguntas más habituales de los jueces son dirigidas a controlar los elementos que integran el estatuto del detenido. La pregunta, ¿cuándo fue detenido?, dice relación con el tiempo que lleva privado de libertad, periodo que no puede exceder de 24 horas. La pregunta, ¿le informaron el motivo de la detención o le informaron sus derechos?, dice relación con la información que el imputado debe tener y que corresponde que el juez controle. Finalmente, la pregunta, ¿tiene algún reclamo respecto del trato recibido?, tiene por objeto detectar que el detenido no haya sido objeto de malos tratamientos. El formular preguntas al imputado supone un riesgo para el ejercicio del derecho de éste a guardar silencio. 3 minutos. Lo que exige tener extremo cuidado para que se respete su derecho a no entregar información autoincriminatoria. Como la mayoría de los detenidos no tiene, al menos en la etapa primaria del procedimiento, suficiente conocimiento de las consecuencias que el no ejercicio de este derecho tiene para su defensa, ello convierte las preguntas del juez en un riesgo enorme. Lo que hemos detectado en la investigación es que muchos jueces consultan al imputado
¿Quién lo detuvo? Que es una pregunta que no atiende a ningún elemento del estatuto. Hay 18,36% de los casos de control de detención fundado en flagrancia en que se hace esta pregunta y 17,65% de los casos de detención fundado en orden judicial. Y la otra pregunta habitual de los jueces, que tampoco tiende a controlar ningún elemento del estatuto, es aquella que dice relación con dónde lo detuvieron, lo que significa ubicarlo temporoespacialmente en un lugar determinado, lo cual puede afectar su derecho de defensa. 12,38% de los casos de detención fundada en flagrancia y 17,46% de los casos de detención fundada en orden judicial, los jueces han hecho esta consulta. A modo de conclusión, y esto entendiendo que se trata de conclusiones preliminares, que pueden extraerse de manera, digamos, objetiva y científica. Un estudio de campo como este no se hace meramente para criticar o adular a quienes son observados, sino para advertir la forma en que los operadores del sistema realizan su labor, lo que resulta necesario para comprender qué cosas funcionan bien y cuáles deben ser mejoradas. Los resultados recogidos durante la investigación revelan que las garantías que un sistema procesal concede a los intervinientes del proceso no se pueden determinar únicamente en los términos en que dichas garantías están expresadas en la ley. Es necesario establecer igualmente la forma en que los operadores del sistema interpretan las normas. Cuando se advierte una distancia importante entre las declaraciones legales y los derechos efectivamente garantizados, el sistema presenta entonces problemas graves. La audiencia de control de detención supone el cumplimiento de un ritual en el que participan todos los intervinientes, el fiscal, el defensor, el juez, el imputado. El rito supone del juez las mismas actuaciones en todas las audiencias. A uno y otro interviniente, el juez le hará las mismas preguntas. Sin embargo, la reiteración sucesiva del ritual no le puede hacer perder su sentido cautelar. Al juez no le puede ganar la rutina. El control de detención supone un esfuerzo enorme del Estado por conseguir de las policías el traslado de los detenidos ante el mismo en el plazo de 24 horas, con los antecedentes justificativos de la detención. Hay que obtener del fiscal su presencia en la audiencia para que justifique la detención. Hay que obtener la presencia de un defensor para que ejerza los derechos del imputado. Hay que obtener la presencia de un juez imparcial para que verifique el control. Todo este esfuerzo tiene un costo material y humano importante. No tiene sentido este esfuerzo de inversión cuando la audiencia no cumple el propósito previsto en la ley. Finalmente, el control de detención ha producido un efecto disuasivo sobre el abuso policial y hay investigaciones que así lo demuestran. Es preocupante, en consecuencia, que se relajen los controles de los jueces sobre el actuar policial en el marco de la detención, ya que ello solo puede tener como efecto un aumento de este fenómeno. Muchas gracias.